los nombres parecidos. Bien. Genial, ahí el súper técnico. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Rodríguez, voy a dar la parte de inicio al álgebra. Bien. Los integrantes soy, por un lado, yo, Andrea Rodríguez, y por el otro lo van a conocer en los próximos encuentros, a Vale. Bien. Lo que pensé para empezar a trabajar con este eje, con el inicio del álgebra, fueron diferentes tipos de situaciones que lo vamos a ver a medida que pasa este encuentro, ¿sí? La situación 1 habla que en el pueblo de Telén se volvió a tener un pequeño viñedo, ¿sí? Telén es una localidad argentina de la provincia de La Pampa, dentro del departamento de Loventué. Luego de poco más de un siglo, el año pasado, el intendente del pueblo, junto con los empleados municipales, comenzaron con una plantación en el polo experimental de Punta de Riel. Antes de empezar con la plantación, lo que se pensó fue en la elección del marco de plantación de las vides, ¿sí? Las vides es las plantas que conforman el viñedo. Se denomina marco de plantación a la forma de disponer las plantas en un terreno, ¿sí? Es decir, que las cepas deben guardar igual distancia una vez plantadas. El terreno seguía un esquema cuadrangular, ¿sí? Por esta razón, el intendente del pueblo, junto con su gente, decidieron emprender la plantación de las vides manteniendo el siguiente patrón. El esquema cuadrangular lo que quiere decir es que sigue una forma cuadrada, ¿sí? Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuántas vides se necesitan para armar cada patrón? ¿Alguna idea? Bien, múltiplo de 2, veamos. Tengo, en el primero tengo uno, ¿no? Tengo una vid. Para el segundo 4 y para el tercero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vid, ¿sí? Ahora, vamos con la respuesta de Néstor. El 1 y el 4, al igual que el 9, ¿sí? Que son la cantidad de bits que tengo por cada patrón. ¿Son múltiplos de 2? Buenas, ¿nos escuchan? Hola. Buen día. Bien, así que no lo son. Así que, ¿qué podemos? No, decir que somos los de Anguil. Somos los de Anguil. Bien. Hola Marcos, ya empezó la clase, si querés por ahora de eso, mutearse y ya después charlamos con todos. Dale. Gracias. Bien, entonces, cada patrón tiene un total de bits, ¿no? En el primero tuvimos 1, en el segundo tuvimos 4 bits y en el tercero tuvimos 9 bits, ¿sí? Lo que les propongo es observar los patrones e identificar qué es lo que cambia en cada patrón, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una bit en el primer patrón, pero después tenemos 4, que al 4, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Con qué operación podemos encontrar el 4? 2 elevado a la 2. 2 elevado a las 2, o 2 por 2, muy bien.
como 2 por 2, ¿sí? O 2 elevado a la 2, ¿sí? Y el 1, como por 1 por 1, o 1 elevado a la 2, como dijo la compañera, ¿no? Con el caso del 2. En el caso del patrón 3, ¿cómo podríamos escribir al 9? 3 elevado a la 2. O 3 por 3. Bien. O 3 elevado a la 2, ¿sí? Ahora, mi próxima pregunta es, ¿cuántas vides se necesitan para armar un patrón de 4 vides de lado? Si quieren lo dibujamos. 16. Néstor, ¿me podés contar cómo lo pensaste? Bien, como 4 por 4, ¿sí? O 4 al cuadrado, que va a ser lo mismo, es decir, 16. Bien. Vamos ahora a analizar qué se observa en cada patrón, ¿sí? En cada resultado de cada pregunta. ¿Qué es lo que vas cambiando? Las cantidades que yo multiplico, ¿no? Esos dos, por ejemplo, nos paramos en este. Estos dos, ¿qué indican para ustedes? O, mejor dicho, o probemos con el 3. Es el lateral, ¿sí? El lateral o se puede definir como la cantidad de vides que se plantan por lado en cada patrón. En este lado tenemos 2 y 2, en este vamos, claro, ¿sí? Seguimos el formato cuadrangular. El tercer patrón tiene 3 vides de lado por 3 de lado y nos da la cantidad total. Y el de 4 vamos a tener 4 vides de lado por 4 vides de lado y nos da el total de vides que plantamos. Ahora, si yo les propongo o les digo que en realidad el total de vides que tiene un patrón es de 100, ¿me podrían decir cuántas vides de lados tiene ese patrón? 10. ¿Por qué, Bau? Porque 10 por 10 Porque 10 por 10, 100. Bien. Ahora, observemos lo que vamos anotando en cada uno de los patrones. ¿Qué es lo que va cambiando? Lo que va variando en cada patrón. En uno tuvimos que hacer 1 por 1, en el otro tuvimos que hacer 2 por 2, en el otro tuvimos que hacer 3 por 3. La cantidad de vides, ¿sí? La cantidad de vides por lado. Cuando nosotros tenemos esos valores que, valga la redundancia, varían, ¿sí? De un patrón a otro, cambian de un patrón a otro, lo podemos expresar como variables, ¿no? Variables, incógnitas, ¿sí? Les propongo que si podemos pensar de una forma general, por ejemplo, si tenemos, si yo quiero en realidad calcular un patrón que tiene X vides de lado, ¿cómo quedaría expresada la cantidad de vides en total? Si yo tengo el patrón, y en realidad yo tengo X vides del lado de este, acá,
y x vides del lado de este otro, como x por x, ¿sí? ¿Y de qué otra forma se puede expresar el como x al cuadrado, ¿sí? Bien. Ahora, ahí está. En eso consiste la álgebra, ¿sí? En el manejo de relaciones numéricas en las que una o más cantidades son desconocidas, ¿sí? En este caso, las cantidades desconocidas que nosotros teníamos era la cantidad de vides por lados que tenía el patrón, ¿sí? Estas cantidades se llaman incógnitas, variables o indeterminadas, y en diferentes casos se representan por letras. Nosotros elegimos representarlas con la letra X, ¿sí? Nosotros en la situación anterior encontramos la expresión x al cuadrado, que es igual a x por x, ¿sí? Al traducir al lenguaje algebraico los temas de un cierto problema, se obtienen estas expresiones algebraicas, ¿sí? X al cuadrado o x por x. Estas expresiones también pueden aparecer en distintos tipos de igualdades, ¿sí? Que vamos a ver a continuación. Ahí está. En la situación 2, lo que le propongo es, como se vio en la situación anterior, en la localidad de Telén se abocaron a demostrar que se puede diversificar la producción de nuestra provincia. El terreno que el intendente quiere utilizar para la producción de olivos, vides y ajos sigue un esquema cuadrangular, ¿sí? Este esquema cuadrado. Es un terreno de 9 metros de largo por 9 metros de ancho. Y se desea dividirlo de tal manera que las parcelas donde están las vides, ¿sí? Y donde están los ajos, sigan el mismo esquema, ¿sí? Tengan un esquema cuadrangular. Por esta razón, el intendente lo que pide es que tracen 2 alambrados paralelos a cada lado del terreno. Este es uno de los alambrados que se trazó y este es otro. ¿Para qué? De manera que queden determinados los cuadrados B y A. ¿Sí? Ahora, hasta lo que le propongo es, dice, si el lado de la parcela A, esta era la parcela A y esta era la parcela B, ¿sí? La de los ajos y la de los vides. Si el lado de la parcela A mide 4 metros, ¿cuánto es la suma de las áreas verdes? Recuerden que el terreno tenía 9 metros de largo, ¿sí? Y 9 metros de ancho. El dato que les doy yo es que el lado de la parcela A mide 4 metros. ¿Cuánto es lo que valdría la suma de las áreas verdes? ¿Alguna idea? ¿O lo resolvemos entre todos? Bien, 4 por 4 más 5 por 5. 41. Bien, 41 metros cuadrados. ¿Alguno Néstor o Bau me quiere contar cómo pensó? Bien, veamos. El área de los cuadrados, ¿sí? Lo que dice Néstor es, bueno, yo sé que la parcela A tiene 4 metros de lado, ¿sí? Así que para sacar el área esta, digo, es 4 por 4. Pero además sé que mi terreno en total tiene 9 metros de largo.
Entonces, lo que digo es, este cachito que me falta, que es igual, simétrico a este, le voy a restar al lado en general del cuadrado del terreno, le saco los 4 metros de la parcela A y obtengo los 5 metros por los 5 metros de la parcela B. ¿Sí? Bien, genial. Ahora, mi pregunta es, ¿habrá otro par de parcelas A y B cuya suma de sus lados, cuya suma de sus áreas sea igual a 41? Y si existen, quiero que me indiquen el valor tanto de la parcela, del lado de la parcela A como del lado de la parcela B. ¿Se entendió la pregunta o vuelvo a repetir? Porque por ahí es media confusa. Bien, el área, en este caso sí, en el caso de que el área A, la parcela A tenga 4 metros de lado. Ahora lo que yo quiero es, yo quiero seguir manteniendo que las áreas, la suma de las áreas de las áreas verdes sea igual a 41. Pero quiero ver si la parcela A y la parcela B pueden cambiar los lados, la longitud de los lados. ¿Hay otra opción? Bien, al revés, ¿sí? Si la parcela A mide 5 y si la parcela, el lado de la parcela B mide 4, ¿sí? Seguimos manteniendo que la suma de las áreas verdes es igual a 41 metros cuadrados, ¿sí? Bien, ahora le propongo seguir trabajando de la misma forma, ¿sí? Dice, si el lado A mide 2,5, ¿cuánto va a valer el lado de la parcela B? Hoy dijimos que si la parcela A, bien, 6,5. ¿Y la suma de las áreas verdes? ¿Cuánto sería? Si tenemos de lado 2,5, podemos calcular el área del lado A, el área de la parcela A, ¿no? ¿42,25? ¿Estás seguro, Bau? Bien, 48,5. ¿Y la suma de las áreas naranjas? Podemos pensarla como que el área total, ¿sí? De mi 32,5. Bien. ¿Querés contarnos, Maxi, cómo sacaste el área de las sumas naranjas? Bien, como el área total es 9 por 9,
porque es el lado, la medida del lado del terreno, entonces el área del terreno total es 81. Lo que hizo Máximo es restarle al 81 el 48,5 y obtener la suma de las áreas naranjas, ¿sí? La otra forma que podríamos obtener este 32,5 es decir, si el lado de la parcela A es 2,5, a ver, vamos a ir acá. Perdón, vamos a seguir con el ejemplo y después volvemos al GeoGebra. Cuando el lado de la parcela A mida 4,5, ¿cuánto va a medir el lado de la parcela B? Si el lado del terreno en general valía 9, 4,5. Ahora bien, la suma de las áreas verdes va a ser la vamos a sacar como 4,5 al cuadrado más 4,5 al cuadrado, lo cual me da 40,5, ¿sí? Bien, Bau. ¿Y la suma de las áreas naranjas, cómo va a ser? Recuerden que podemos usar la suma, el área total del cuadrado queda igual. Y cuando el lado de la parcela A mida 6,5, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a medir el lado de la parcela B? 2,5, ¿sí? Y si pueden observar, ¿cómo va a ser la suma de las áreas verdes? ¿Cuánto va a ser la suma de las áreas verdes? Si hoy para sacar el área de la suma, la misma que la fila primera, ¿sí? 48,5, ¿sí? Y acá nos va a quedar 32, sí, está bien, 32,5, ¿sí? Podemos observar que cuando el lado A y el lado B, el lado de la parcela A y el lado de la parcela B son distintas, la suma de las áreas verdes y la suma de las áreas naranjas son distintas. En cambio, cuando tenemos el lado A igual al lado B, la suma de las áreas verdes y las áreas naranjas es 40,5, son iguales, ¿sí? Ahora, voy a salir de acá. Y les propongo. La próxima pregunta es, teniendo en cuenta que el lado del terreno mide A más B, ¿sí? El lado de este terreno mide A más B, este también, porque es cuadrangular, ¿no? Entonces, lo que les digo es, ahora, la parcela A mide B, ¿sí? Y la parcela de B tiene de lado de medida A. Mi pregunta es, ¿cómo puedo expresar el área de la parcela A? Ahora que yo sé que tiene... Néstor, recién veo cómo estableces el lado B. ¿De qué me hablabas? ¿De lo que hicimos en el cuadrado? Bien. El área de los ajos, ¿sí? Será B por B. Bien.
Luego volvemos y me volvés a repetir la pregunta, ¿sí? Ahora, ¿cómo armaríamos el área de la parcela B sabiendo que el lado de la misma es A? Como A por A o A al cuadrado, ¿sí? Y se puede escribir el área de las parcelas, estas que están acá, en función de que yo sé que la parcela A mide bien A por B o B por A, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber el área total de del cuadrado sabiendo que tengo de lado A más B, ¿lo puedo expresar? ¿Lo puedo calcular? ¿Sí? ¿Cómo? Bien, vamos a anotarlo. Como A más B por A más B. ¿Podemos encontrar otra forma de expresar el A más B por el A más B? ¿Recuerdan la propiedad que se vio en el ejes números que tenía como A más B al cuadrado, ¿sí? Como A más B al cuadrado. ¿Y alguna otra idea de cómo puedo seguir escribiendo esta expresión? Hoy para sacar el área total fuimos sumando distintas áreas. Bien, gracias, Vale. Hoy para sacar el área total de la suma de las áreas verdes, hicimos una operación la cual es suma A al cuadrado más B al cuadrado. Bien, genial, ¿sí? Esto también lo podemos escribir como A al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado, ¿sí? Bien. O sea que el área total del terreno cuadrangular la puedo expresar como la suma de todas las áreas de las parcelas, ¿sí? Esta expresión que encontramos acá se la conoce como identidad, ¿sí? Como identidades. La expresión A más B al cuadrado, que es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, más 2 veces A por B más B al cuadrado, se la utiliza con mucha frecuencia. Ustedes también encontraron otra forma de escribirla, que es A más B por A más B, ¿no? Es una igualdad y es válida para cualquiera sean los valores que tomen A y B, ¿sí? Por eso, cuando completamos el cuadro anterior, nos quedaban, los completamos para números enteros y con números decimales, y la igualdad se seguía cumpliendo. Lo podemos observar cuando yo muevo los deslizadores, si observan, acá el lado A vale 4, el lado B vale 5, y está la expresión toda desarrollada, ¿sí? Si yo muevo los deslizadores,
lo que observo es que no importa los valores que tomen A y B, yo sigo obteniendo que ambas expresiones dan el mismo resultado, ¿sí? Por más que yo cambie los valores de A y B, ¿sí? Da 88,36 y 88,36, ¿sí? Entonces, una identidad es una igualdad algebraica cierta para cualquiera sean los valores cierta para valores cualquiera de las letras que intervienen. Algunas identidades importantes que podemos observar son el cuadrado de binomio, como el que desarrollamos recién, ¿sí? En GeoGebra, la diferencia de cuadrado, o la potencia de un producto de factores de igual producto, ¿sí? La potencia de un producto de factores que es igual al producto de la potencia de los dos factores, ¿sí? Y la conocida, ya vista en el eje de números, propiedad distributiva, ¿sí? Estas identidades son consecuencias de las propiedades aritméticas que se vio en el primer eje. ¿Dónde más podemos encontrar expresiones algebraicas? En otras igualdades, como las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, en esta igualdad de igual a b por t, se relacionan tres magnitudes, ¿sí? Que se estudian, se conocen en física, ¿sí? Que relacionan las magnitudes espacio, velocidad y tiempo. Y si conocemos dos de estas variables, podemos conocer el valor de una tercera. Y también podemos encontrar fórmulas que expresan, como en la geometría, que es la que venimos usando, la cual es el caso del área del cuadrado, ¿sí? Volvamos a la situación 1. Ahora en mi consulta, hoy habíamos dicho que podíamos expresar la cantidad de bides que tiene por lado el patrón como la expresión algebraica x al cuadrado, ¿no? Ahora lo que yo les digo es, si se plantaron en total 400 bides, ¿sí? El patrón tiene 400 bides. ¿Cuál es la cantidad de bides por lados que se plantaron para seguir ese patrón cuadrangular? ¿Sí? Recuerden que x era la cantidad de bides que se plantaron por lado. ¿Qué podríamos hacer? Ya sabiendo que x al cuadrado me indica la cantidad de bides por lados que se plantaron en ese patrón. 20 al cuadrado. Bien, 20 al cuadrado. ¿Me querés contar cómo lo pensaste? Porque tenés que encontrar un número que, bueno, elevado a la 2 te dé 400. Y si vos haces 2 Bien. por 2, o 2 elevado a la 2 te da 4, y después si le agregás los dos ceros de ambos 20 te da 400. Bien. Ahora, ¿solamente el 20 da 400? Multiplicado No, dos veces. pero usted pidió que Bien. fuera un número que lo pudiéramos elevar a la 2. Bien. Se me complicó. Bien. Entonces, lo que hizo la compañera fue, yo tengo x al cuadrado y sé que 20 al cuadrado es igual a 400, ¿sí?
¿no? Hizo que esta propuesta de igualdad que tengamos acá se cumpla. En este caso, esta propuesta de igualdad tiene dos resultados, ¿sí? Porque lo que me dice esta propuesta es, yo tengo un número elevado al cuadrado que me tiene que dar 400, ¿sí? ¿Qué número puede ser? Y puede ser el 20, como dijo la compañera, 20 al cuadrado es 400, pero el menos 20 también me cumple la misma condición, ¿sí? El menos 20 elevado al cuadrado, vamos a hacer en otra parte, el menos 20 elevado al cuadrado sería menos 20 por menos 20, ¿no? Por la regla de los signos, tengo menos por menos más, y 20 por 20 es 400, ¿sí? Por lo que conlleva el contexto del problema, esta solución negativa no la vamos a tener en cuenta, así que sí, la cantidad de vides por lado que va a tener ese patrón va a ser de 20 vides, ¿sí? Ahora bien, nos había quedado una expresión, la expresión, en nuestro caso habíamos hecho con x, n al cuadrado igual a 400, ¿sí? Que solo va a ser cierta para valores para valores que n pueda tomar como 20 y menos 20, pero no para todos los valores de n, ¿sí? Es una ecuación cuya solución es n igual a 20 y n igual a menos 20, y una ecuación es una igualdad, pero es una propuesta de igualdad, ¿sí? Por eso es que la compañera acá dijo, bueno, yo probé con 2 al cuadrado, ¿sí? Pero no me da 400. Entonces, lo que me dice es, ese 2 no es solución para esta ecuación, para esta propuesta de igualdad, ¿sí? Porque no se cumple esta propuesta, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo que hice fue trabajar con 20. Al reemplazar el 20 al cuadrado, obtengo como solución el 400. Se me cumple esa propuesta que yo tengo acá. Lo mismo para el caso de el menos 20. Entonces, la solución de una ecuación es el valor de la incógnita, en este caso de n, ¿sí? O de x, como lo habíamos expresado en el problema. ¿Qué hacen cierta esa igualdad? ¿Sí? Si yo reemplazo el 20 al cuadrado acá, me da 400. Lo mismo con el menos 20. Y resolver una ecuación es hallar su conjunto solución, es hallar su solución o soluciones, o llegar a la conclusión de que no tiene solución. Bien, pasemos a la situación 3. En la situación 3, lo que pasó fue que la variedad de Temu albas que se plantó, ¿sí? De vides, la variedad de vides fue de Malbec, ¿sí? Y para protegerlas del viento, se piensa plantar pinos alrededor, manteniendo el siguiente patrón, ¿sí? Es decir, para el primer patrón, en donde había una sola vide, se plantaron 8 pinos, ¿sí? Para el segundo patrón, ¿quién me puede decir cuántos pinos se plantaron? 25. ¿25? ¿Lo contamos? 16, ¿sí? Tengo 5 acá
que son 10, 3 y 3 son 6, ¿sí? Y para el siguiente patrón, ¿cuántos pinos se necesitaron plantar? Voy a ir anotando. Para el primero necesitamos 8 pines. Para el segundo necesitamos 16. Y para el tercero necesitamos 24. Bien. Para el cuarto patrón, ¿cuántos pinos vamos a necesitar? $32. Bien. Néstor, Maxi o Bau, ¿me quieren contar cómo pensaron? O bien, vamos viendo. Bien, acá Maxi dice, yo multipliqué por 8 el número del patrón, ¿sí? En cada caso hay un aumento en 8. Vamos a ver, vamos a dejar la respuesta de Maxi para después y vamos a ver la respuesta de Néstor, ¿sí? Dice, de este patrón, del primer patrón al segundo patrón, se aumentaron 8, ¿sí? Y dice, y desde el segundo patrón al tercero, se aumentaron 8 más. Desde el tercer patrón al cuarto, se aumentaron 8 pinos más, ¿sí? Es decir, que hay algo constante, que es el aumento de los pinos, ¿sí? La cantidad de pinos que aumentan es siempre 8, ¿sí? Es algo constante. Pero hay algo que va variando, ¿sí? ¿Qué puede ser? La cantidad de vides. La cantidad de vides, sí, pero en este caso sí se me cumple que 8 por 1, que es la cantidad de vides que yo tengo, me da 8. Pero si yo hago 8 por 4, que es la cantidad de vides que tengo en el segundo patrón, no se me cumple esa igualdad, ¿no? Pero se hace por lado. Bien, la cantidad... Oh, me encantó. Y vos en el segundo, en los lados de los bides, tenés 2 nomás. Entonces es 8 por 2, no 8 por 4. Entonces 8 por 2. Bien. Ahí voy. 8 por 2. Y en el tercero, 8 por 3. 8 por 3. ¿Sí? Es decir, que va, ¿qué es lo que va cambiando? Lo que va quedando constante es el 8, pero lo que va variando es el 1, el 2, la cantidad de lados de vides por lados que tiene el patrón, ¿sí? Lo podemos generalizar. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántos pinos se necesitan? No, perdón. Si es verdad o es posible que en el séptimo patrón hayan plantadas 56 pinos. ¿Es posible? Sí, ¿por qué, Bau? Bien, ahora, si el patrón tiene 96 pinos plantados,
en qué patrón habrá 96 pinos plantados? Yo sé que mis pinos aumentan, o sea que la cantidad de pinos aumentan de 8. En realidad yo tengo que ver cuántos pinos, sé que va a haber 96 pinos, pero ¿cuántas vid por lado? Bien. Bau, ¿cómo lo pensaste? ¿Me querés contar? Como 96 dividido 8. Bien. Ahora, ¿podemos expresarlo en forma general a ese pensamiento que tuvo Bau? Sí, lo que me varía en cada patrón son la cantidad de vides. Lo podría yo escribir a este 1, este 2, este 3, de forma más general que me permita encontrar estos cuántas vides por lado se pueden plantar cuando tenga 96 pinos. Vemos que el 8 va siendo constante y que el 1, el 2, el 3, el numerito que acompaña el bien, le pongo X, ¿sí? Que dijimos hoy que las letras las íbamos a utilizar como variables, ¿sí? Es lo que va variando. Entonces nos quedaría una expresión de 8 por X y podríamos encontrar esos 96 pinos que se plantaron en total. Al yo despejar esta ecuación, lo que obtengo son la cantidad de vides por lado, que es la respuesta que nos dio hoy Bau. ¿Sí? Estas expresiones las conocemos como ecuación de primer grado, ¿sí? Una ecuación de primer grado es una expresión de tipo A por X más B igual a C, siendo que A es distinto de 0. O bien es una expresión más compleja en la que después de simplificar se llega a la anterior. La característica fundamental de este tipo de ecuaciones es que la X solo aparece elevada a la primera potencia, ¿sí? Como en el caso de hoy que teníamos 8 a la X igual a 96, ¿sí? X estaba elevada a la primera potencia. Bien. Las soluciones de una ecuación de primer grado es que tiene necesariamente una sola ecuación, ¿sí? Una ecuación de primer grado tiene necesariamente una única ecuación, la cual la obtenemos al despejar X, ¿sí? Pasaríamos el B restando, lo que está sumando pasa restando, y luego el número, el A, que es mi término lineal, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces, la solución de una ecuación de primer grado tendría la forma X igual a menos B dividido A. A veces nos encontramos con expresiones que parecen ecuaciones de primer grado y sin embargo no tienen solución o tienen infinitas soluciones. Vamos a ver ejemplos. Bien, tenemos, por ejemplo, esta donde 3 por X menos 5 es igual a 3 por X más 1. Lo que se hace es la propiedad distributiva, 3 por X es 3X y 3 por 1 es 3, ¿sí? ¿Qué pasa en esta ecuación? Se cancelan o se simplifican los términos que tienen X, ¿sí? Quedando así la expresión 0 por X igual a 8.
Y evidentemente no tiene solución, porque cualquiera sea el valor que tome X, este producto nunca me va a dar 8. En cambio, en el ejemplo que sigue, tenemos 3 por X menos 5 igual a 3 por X menos 2 más 1, en donde hacemos la distributiva 3 por X menos 3 por menos 2, que nos daría menos 6, y menos 6 más 1 nos queda menos 5, ¿sí? Nos pasa lo mismo que los términos que están acompañados por X se simplifican y nos queda 0 por X igual a 0. A diferencia de la anterior, esta ecuación sí tiene solución, en realidad tiene infinitas soluciones, porque cualquiera sea el valor que tome X, esta igualdad se cumple. Si yo hago 0 por 1 es igual a 0, 0 por 2,5, cualquier número multiplicado 0 nos da 0. Entonces tiene infinitas soluciones. Realmente estas no son ecuaciones de primer grado porque carecen del término X, ¿sí? Pero antes de simplificarlo no sabemos lo que va a quedar, ¿sí? Entonces la tratamos como ecuaciones. Bien, le propongo seguir con la situación 4, en la cual vamos a ir a un simulador. Voy a pasar ahora el link. Si quieren. Ahora, bien. En este simulador nos encontramos con una balanza, ¿sí? La balanza se asemeja a una ecuación, ¿sí? Cada plato de esta balanza lo que corresponde es un miembro de la ecuación, ¿sí? Lo que yo tengo en este miembro de la ecuación lo voy a tener en este platillo y lo que tengo en este miembro de la ecuación lo voy a incorporar en este mismo, ¿sí? O sea que voy a tener 2 bloques de X de este lado y un bloque de X de este otro, ¿sí? Por las expresiones que tengo en cada miembro de la ecuación. En este lado voy a tener 5 bloques de 1, 5, y 1 y 2, ¿sí? Ahora, lo que les propongo es ir manipulando, ustedes me van a decir qué bloque o qué cantidad de bloques sacar de cada platillo, pero la idea es que la balanza siempre se mantenga en equilibrio, ¿sí? Así que escucho qué es lo que, qué bloque debo sacar para que la balanza siga manteniendo el equilibrio. ¿Se entendió? Bien, sacamos un cubito. Si yo saco un cubito de este lado, bien, y saco otro cubito de este lado, se mantiene esa. Vamos a ir anotando primero lo que dice Maxi y después lo que dice Bau. ¿Sí? Maxi dijo, bueno, saca un cubito de un lado y también saca un cubito de uno del otro lado, ¿sí? Al yo sacar un cubito de este lado, lo que me queda es 2x, las 2x, ¿sí? Las 2x y un cubito de 1. Y yo, al retirar
un cubito de este platillo, lo que me queda es una X y 1, 2, 3, 4 cubitos de 1, ¿sí? ¿Puedo seguir retirando? Vamos a ver. Vamos a ir escribiendo en simultáneo de última lo que dijo Bob. Probar el que escribí en el chat. Bien. Ahora teníamos 1 y 1, ¿sí? Lo que dice Bob es retirar 1 de un platillo y 3 del otro. Y 3, 1 del otro. ¿Así, Bob? ¿Sí? Sí, ahí era. Entonces, ahí va. Al yo hacer eso, me quedaría 2x más 2 igual a X valdría 3. Bien. Ahora llegamos a eso. Pero yo al retirar una X de este platillo me quedaría la expresión X más 2, ¿no? Tengo una X y 2 cubitos de 2. Y del otro lado me quedaría una X y 2 cubitos de 2. Bien, ¿cómo seguiría? ¿Maxi o Bau? Bueno, ahí estaría igual. Las dos expresiones serían iguales. Las dos expresiones es lo que me transmite, por eso la balanza se queda en equilibrio. Pero la idea es encontrar el valor de X. Que en un solo platillo me quede una X y que en el otro me quede el resultado de la misma. Sacar una X y agregar un 1 al otro lado. Bien, a ver. Es solamente retirar, no puedo agregar ninguno. Ok. Si seguimos a ver con la lógica de Maxi, si no, que Maxi me dijo que retirara solamente Maxi me había dicho que retirara solamente un cubito. ¿Cómo podría seguir? Sacar una X de cada lado. Bien. Saco una X de cada lado. Es decir, que me quedaría. Si yo saqué una X de acá, estas dos X se me vuelve una, restaría y me queda un cubito de 1. Y de este otro lado me quedarían 4 cubitos de 1. ¿No? Ya como que se deja ver cuál va a ser el resultado de esta ecuación. El paso siguiente, ¿de qué retiro? Un cubito de 1 de cada lado. Bien. Entonces llegaríamos a la conclusión de que X es igual a 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si ese X igual a 3 es solución de la ecuación. ¿Sí? Y para que sea solución de esa ecuación, lo que hacemos es reemplazar el valor de 3, el valor de X que obtuvimos en donde aparece X, ¿no? Entonces, me quedaría 2 por 3, 6,
más 2, 8. ¿Sí? Si 3 es solución de esta ecuación, esta igualdad se va a cumplir. ¿Sí? Acuérdense que una ecuación es una propuesta de igualdad. Entonces, si yo reemplazo el 3 en este miembro de la ecuación, lo que me queda es 3 más 5, que es 8. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver si lo mismo se cumple, si 3 es solución también para esta ecuación que obtuvimos al ir eliminando los cubitos, ¿sí? Yo tengo que 2 por 3 es 6, más 1 es 7, y 3 más 4 también es 7, así que 3 también es solución de esta ecuación. Y por último, vamos a verificar si 3 es solución de esta ecuación. Entonces tenemos 3 más 1, que es 4, y se cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice fue transformar la primera expresión, la primera ecuación, en ecuaciones equivalentes. ¿Cuándo dos ecuaciones son equivalentes, chicos? Cuando tienen la misma solución o conjunto solución, ¿sí? Entonces, obtuvimos que esta ecuación que obtuvimos al principio la transformamos en esta otra, que es una ecuación equivalente a la primera, y esta otra que es también una ecuación equivalente a esta segunda que obtuvimos y a esta primera. ¿Por qué? Porque las tres ecuaciones tienen como solución 3. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Las ecuaciones equivalentes, en general 2 ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución, como en el caso que vimos recién, o ambas carecen de solución. Por ejemplo, puse la ecuación 3x menos 7 igual a 23 y la ecuación 5x menos 4 igual a 66 menos 2x. Tienen ambas, son ecuaciones equivalentes porque ambas tienen como única solución x igual a 10. ¿Sí? ¿Qué hacemos para obtener esas ecuaciones equivalentes? Una serie de transformaciones que las fuimos haciendo al manipular la balanza, ¿sí? Bien. Las transformaciones que mantienen la equivalencia son la transformación esta de sumar o restar. No, yo termino. Gracias. La transformación esta de sumar o restar la misma expresión en los dos miembros de la igualdad es lo que nosotros decimos, lo que está sumando pasa restando, ¿sí? Y viceversa. La de multiplicar o dividir los dos miembros por un mismo número distinto de 0 es lo que nosotros sabemos decir de lo que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa. Las que no suponen transformación es las que nosotros empezamos a quitar los paréntesis y a agrupar términos semejantes. Bien. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con una ecuación de primer grado que tiene un aspecto complicado como la siguiente? ¿Sí? Lo que propongo es que vayamos a la pizarra y veamos cómo trabajar en este caso. ¿Sí? Tenemos esta ecuación.
¿sí? Tenemos la ecuación que en uno de sus miembros tiene x menos 1 sobre 20 menos 2 por x más 3 sobre 5, y del otro lado de la ecuación tengo 4x más 2 sobre 15 menos 5. ¿Tiene alguno una idea de cómo podemos empezar a trabajar, a despejar x cuando tenemos denominadores? Buscando denominador común. Bien, ¿sí? Acá. ¿Sí? Lo que propongo es que quitemos quitar los denominadores, en este caso los hay, ¿sí? Y para ello se multiplican los dos miembros de la ecuación por un múltiplo común, ¿sí? De los denominadores. Preferiblemente que sea un mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 20, 5 y 15? $60, ¿sí? Bien, lo que hago es buscar ese mínimo común múltiplo. ¿Sí? En este caso, ahora que tengo todas mis expresiones con un mismo denominador, puedo hacer la resta en ambos miembros. Y lo que sigue es multiplicar ambos miembros nos quedaría la siguiente expresión. ¿Sí? Nos quedaría lo que pasa, lo que está multiplicando, lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Ahora, como ambos 60 están multiplicando toda esta expresión y toda esta expresión, lo que podemos hacer es simplificar, ¿sí? Al simplificar estos 60, lo que nos quedaría es esta expresión, la expresión que teníamos entre corchetes. El próximo paso sería que quitamos los paréntesis, ¿sí? ¿Qué operación hacemos para que para quitar los paréntesis? ¿Qué podríamos hacer para quitar los paréntesis? Bien, la distributiva. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo nos quedaría? 3 por 3x, ¿Qué sería? 3 por menos 1, 9x menos 3, menos, después 24 por x, te queda 24x, después menos 24 por 3, que es menos 72, y del otro lado el mismo. Entonces nos quedaría esta expresión, ¿no? Nos quedaría 3 por 3x, que es 9x, 3 por menos 1, que es menos 3, y en este caso, ¿sí? Hay que tener cuidado porque este menos que está acá adelante, lo que hace es cambiarle el signo a los términos que le siguen, ¿sí? Que están entre paréntesis. Por eso, en este caso me queda menos 24x menos 72, ¿sí? Lo mismo aplico de este otro lado del término, del miembro de la ecuación, como dijo la compañera. Hago 4 por 4x y 4 por 2, ¿sí? Así que lo que hicimos fue sacar los paréntesis aplicando la propiedad distributiva. El siguiente paso es pasamos los términos, ¿sí? Con x a un miembro y
los números en el otro miembro, ¿sí? Así que nos quedaría 9x menos 24x menos 16x en un miembro de la ecuación, y acá nos quedaría, nos quedaría 8 menos 300 más 72, ¿sí? El próximo paso es que simplificamos cada miembro realizando la operación que corresponde, ¿sí? Menos 9x menos, 9x menos 24x menos 16x nos va a dar como resultado menos 31x, ¿sí? ¿A dónde me faltó el menos 3 de arriba? André, ¿viste que teníais el menos 3 del lado izquierdo? Ese también lo pasamos para el otro lado. El menos 3, perdón, sí, que pasaría como positivo. Nos quedaría, gracias, Val, más 3. Entonces, al operar, nos quedaría, de un lado me quedaría 9x menos 24x menos 16x, que el resultado me da menos 31x, y del otro miembro de la ecuación me quedaría el 8 menos 300 más 72 más 3, que me da menos 217. El próximo paso es aplicar estas reglas que vimos, en donde decía que lo que estaba multiplicando pasaba dividiendo, ¿sí? Para despejar, el próximo paso es despejar x, ¿sí? Entonces x nos queda con un valor de igual a 7, ¿sí? Si ustedes no están seguros de la solución, lo que les propongo es verificar si se cumple esta igualdad, ¿sí? Vamos a ver, en los lugares en que yo tengo x, los reemplazo por 7, ¿sí? Me quedaría 3 por 7, 2 por, ¿sí? Y acá también, por 7. Bien. Así que vamos a calcular si esta igualdad es cierta, si esta propuesta de igualdad bien. ¿Sí? Si me ayudan y me acompañan con las cuentas, me quedaría 3 por 7 21, menos 1, 20, y acá aplicaríamos 7 más 3, que es 10, por 2, 20, bien, y 4 por 7 más 2, 4 por 7, 28, más 2, 30. bien. Lo próximo es sacar lo mismo, nos va a pasar exactamente lo mismo. Para operar con estas fracciones, lo que tenemos que lo que tenemos que encontrar es ese común denominador, el cual hoy habíamos hablado que era 60, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ¿sí? Al 20 a la primera fracción, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar para encontrar para obtener el denominador igual a 60? Por 3.
sea que acá nos quedaría 60 sobre 60. Y en la segunda ecuación, ¿por cuánto podríamos multiplicar? Por Por 12. 12. ¿Por 12? Sí. O sea que nos quedaría 20 por 12, 240, ¿no? 240. y en la siguiente, Por 2. que nos quedaría 60, y acá nos quedaría por 2, espera, ¿estás No, segura que por 2? No, por 4. Y acá nos quedaría 120. Y en el caso del 5, Por 60. bien, nos quedaría 300 dividido 60. Ahora que tengo en ambos miembros los mismos denominadores, lo que puedo hacer es operar. 60 menos 240, Menos 180. bien. Y 120 menos 300, Menos 180. bien, dividido 60. ¿Sí? Es decir, que esta propuesta de igualdad, acá podríamos seguir operando, ¿no? Se podría seguir simplificando. Menos 180 dividido 60, ¿cuánto sería? Menos, Ahí se simplificaría Menos todo. 30. bien. Y del otro lado nos quedaría menos 30. Bien, entonces lo que comprobamos es que 7 es solución de esta ecuación, ¿sí? De primer grado, debido a que esta propuesta de igualdad nos da verdadera, ¿sí? Veamos la quinta situación. Ahora, hoy habíamos dicho que en la primera situación, la cantidad de bits, el patrón que habíamos... disculpen, a ver. Es verdad. ¿Sí? Nos quedaría menos 3, ¿sí? Ahora, en la quinta situación, lo que nos dice, lo que les propongo es, yo tengo, hoy habíamos dicho que si había seguido una plantación de vides,
de la forma que el total de vides plantadas se podía expresar como x al cuadrado, ¿sí? Y la cantidad de pinos por lados, por cada vides que se plantaba, se podía expresar como 8 por x. Mi pregunta ahora es, ¿qué aumenta más rápido? ¿Sí, la cantidad de vides plantadas o la cantidad de pinos? La cantidad de pinos. La cantidad de pinos. ¿Por qué? Porque si se expanden más rápido los pinos, van a tener más lugar para poder plantar vides. Bien, vamos a ver si eso pasa, ¿sí? Vamos a ir a... la plantilla acá. Bien, habíamos dicho que las vides se podían escribir con la expresión x al cuadrado. Con la expresión x al cuadrado. ¿Sí? Y que los pinos se podían escribir como 8 por x, ¿no? El crecimiento de los pinos. Ahora, yo voy a darles valores tanto para los pinos como para las vides para ver cómo es ese crecimiento. ¿Sí? O sea que le voy a dar un valor a x. Ustedes me dicen de última, a ver, vamos a empezar con 1, con 2, 3, vamos a pasar a 8, 9, 10, ¿sí? Bien. Ahora, si yo reemplazo el valor de x en la expresión que obtuvimos de las vides, esta es de las vides, y esta es de los pinos, ¿cuánto me quedaría? 1 al cuadrado es 1. Bien. Y en el caso es decir, que si yo tengo una vide, en el caso de los pinos voy a tener 8, dijimos hoy, ¿no? Porque 8 por 1 es 8. Ahora vamos con la cantidad de vides, que es 2, ¿sí? Yo tengo 2 al cuadrado, que van a ser 4. voy a tener 4. 4 vides en total. Pero en los pinos voy a tener 8 por 4, 32. 16. No sé 16 porque es 8 por 2. No, 32. Porque es 8 por la cantidad de vides. Es 8 por 2. no, sería 2, este número que está acá, estos valores que toma x, los reemplazo en esta x. ¿Se entiende? Estos valores que lo que haría ahora para ver cuántos pinos tengo para cuando x valga 2 es la cuenta 2 por 8, ¿sí? Que nos daría 16. En el caso que x tome el valor de 3, ¿cuántas vides vamos a tener? 9. 9. 9. Y en el caso de los pinos, 24. 24. ahora, si x toma el valor 8, ¿cuántas vides hasta acá venimos viendo que crecen más rápido los pinos que las vides, ¿no? Ahora, cuando yo hago 8 al cuadrado, ¿cuántas vides vamos a tener? 64. Genial. ¿Y cuántos pinos? 64. 64. Bien. Ahora, ya se igualó la cantidad de vides y de pinos. Si yo tengo 9 vides por lado,
¿sí? De lado. ¿Cuántas vides en total voy a tener plantadas? 81. 81. ¿Y cuántos pinos? 72. Bien. Y ahora, si yo tengo 10 vides por lado, ¿cuántas vides en total voy a tener plantadas? 100. 100. Bien. ¿Y la cantidad de pinos? 80. 80. ¿Sí? A partir de que yo tengo, si se puede observar, a partir de que yo tengo 8 vides por lado, obtengo una igualdad, ¿sí? Hasta este momento, los pinos van aumentando más rápido que las vides, pero al llegar al 8, el que aumenta son las vides y no los pinos, ¿sí? Ahora, la próxima pregunta era, ¿en qué momento obtengo yo la misma cantidad de vides y pinos? ¿Alguien? En la tablita, si miramos la tablita. ¿Cómo fue la pregunta? Bien, sí, Maxi está correcto. Lo que digo yo, lo que pregunté fue, ¿en qué momento vamos a tener la misma cantidad de vides y de pinos plantados? ¿Sí? Cuando son 8 vides. Claro, cuando tengo 8 vides por lado. ¿Hay algún otro momento en que yo voy a obtener la misma cantidad de vides y de pinos? Además de cuando tengo 8 vides de lado. Cuando tenga 64 vides. No, cuando X sea 64. Bien, a ver, vamos a probar si eso es verdad, si eso se cumple. Perdón. Es decir, cuando X sea 64, dijo la compañera, acá lo vamos a ver. Cuando X sea 64, lo que tiene que pasar es que yo tenga, al ser 64 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4096. Y 8 por 64, ¿cuánto es? 502. ¿Obtengo la misma cantidad de vides y de pinos cuando tengo 64 vides de lado? No, ¿sí? No. Entonces, se cumple cuando tengo 8 vides de lado y la otra forma, en el otro momento, es cuando tengo 0 vides de lado, ¿sí? Si yo tengo 0 vides de lado, vamos a borrar acá. Si yo tengo 0 vides de lado, yo hago 0 al cuadrado, que es 0, ¿sí? Y la cantidad de pinos que voy a obtener también es 0, ¿no? Ahora, para obtener, esto lo hicimos a modo de tablita. Para obtener una expresión que me permita decir, yo tengo X cantidad de vides y X cantidad de pinos. ¿Cómo podría hacerlo para ver cuándo estas dos expresiones son iguales? ¿Qué debería hacer? Esto de que vamos comparando, igualarlas, ¿sí? Entonces yo tendría X al cuadrado igual a 8X, ¿sí? Entonces, yo, al igualarlas, lo que puedo hacer es obtener otra expresión, ¿sí? Es decir, que X al cuadrado menos 8X
¿sí? Y voy a poder tener relacionada la cantidad de vides totales y la cantidad de pinos, ¿sí? Esta expresión que nos quedó ahora de esta forma es una ecuación de segundo grado, ¿sí? ¿Sí? Dice que una ecuación de segundo grado, la forma general de una ecuación de segundo grado es a por x al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí? En donde a es el término cuadrático, b es el término lineal y c es el término independiente. En nuestra expresión que encontramos para igualar tanto la cantidad de vides como la cantidad de pinos plantados, lo que nos faltaba era el término lineal, ¿sí? Para resolver esta ecuación lo que debemos hacer es despejar x, lo cual parece medio complicado porque tenemos una x elevada al cuadrado y, o sea, la componente cuadrática y la componente lineal. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son métodos sencillos para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Siempre que hay una ecuación que sea resoluble por método sencillo, es bueno intentar llegar a una solución siguiendo estos caminos. Cuando las ecuaciones, ¿cuándo vamos a utilizar estos métodos sencillos? Cuando la ecuación de segundo grado le falte el término independiente, como en el caso de recién. Cuando la ecuación no tenga el término, perdón, acá, es al revés. Cuando la ecuación le falte el término independiente, este está bien, y cuando la ecuación no tenga el término lineal, en más bx, ¿sí? El otro caso en donde vamos a usar estos métodos es cuando la x está en un cuadrado perfecto o las ecuaciones que se dan como producto de varios factores. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de cada una de estas ecuaciones. Bien. Como dijimos, teníamos la ecuaciones que le faltan el término independiente, es decir, que nos falta el numerito que está solo sin ser acompañado ni por la x al cuadrado ni por la x, ¿sí? Y lo que hacemos es expresarlo o sacar el factor común, ¿sí? Podemos, al tener una expresión así en uno de los miembros de la ecuación, lo que hacemos es sacar factor común x, ¿sí? El factor común x, el factor común es como hablar de la inversa de la distributiva, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver que lo hayamos hecho bien. Para ver si x por x, para ver si esta expresión es igual a la anterior, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Por eso se dice que el factor común es la distributiva inversa, ¿sí? X por x es x al cuadrado y x por menos 8 es menos 8x, ¿sí? Una vez que saqué factor común, lo que hago es, para que este producto sea válido, es decir, que sea 0, entonces x, x va a valer 0, o bien x menos 8 lo igualamos a 0, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo x menos 8, lo que está restando, paso sumando, y nos da como solución de esta ecuación que x es igual a 0
y OX es igual a 8, ¿sí? Que son los resultados que nosotros llegamos hoy cuando hicimos las tablitas, que tanto vamos a obtener la misma cantidad de vides plantadas como la misma cantidad de pinos cuando tengamos 0 vides de lado o bien 8 vides por lado, ¿sí? El otro caso que nos puede aparecer es que la ecuación no esté sin término lineal, ¿sí? Entonces, lo que hago es, paso el 75 que está restando sumando, y el 3 que está acompañando al x al cuadrado lo paso dividiendo, obteniendo así 75 dividido 3, que es igual a 25. ¿Sí? Ahora tengo que ver, esto me dice, si el cuadrado de un número, ¿sí? De este número x, es 25, ¿sí? Es 25, entonces ese número puede ser, ¿qué número puede ser que multiplicado 2 veces me dé 25? 5. El 5, ¿sí? Pero en el caso también, como hoy, también puede ser el menos 5, ¿sí? Entonces, lo que hago es decir, bueno, lo que está como raíz pasa como potencia, lo que está como potencia pasa como raíz, y tengo que sacar la raíz de 25, que en realidad es El X, módulo de 5. claro, va a ser 5 más, va a ser x igual a más menos 5, ¿sí? Ahora, la próxima ecuación, lo que nos puede pasar es que la ecuación en la que está x sea un cuadrado perfecto, ¿sí? Como el siguiente caso. Entonces, lo que hacemos es, primero, pasamos ese 75 sumando, ¿sí? Pero este 3 está multiplicando, así que pasa dividiendo. Y nos queda, como en la anterior, 75 dividido 3, lo cual es 25. Y aplicamos lo mismo que aplicamos en la anterior ecuación, ¿sí? Entonces, lo que está como potencia pasa como raíz, es decir, que la raíz de 25 habíamos dicho que podía ser, tener como resultado más menos 5, ¿sí? Entonces, este cuadrado que ven acá, este x menos 3 al cuadrado, lo vamos a igualar por un lado igual a 5 y por el otro igual a menos 5, ¿sí? Entonces, lo que resta es lo que está sumando, ¿sí? Que es lo que está restando, que es el menos 3, pasa sumando y obtengo así que x es igual a 8. Y lo mismo para este caso. Lo que está restando pasa sumando y obtengo que x es igual a menos 2. En el siguiente caso es que las ecuaciones se pueden dar como producto de varios factores, ¿sí? Como en este caso, que nos queda 3 por x menos 5 por 4 por x más 3 igual a 0. Entonces, obviamente para que este producto sea igual a 0, lo que vamos a hacer es igualar cada producto a 0, ¿sí? Por un lado nos va a quedar el x menos 5 igual a 0, el cual nuevamente operamos y decimos lo que está restando pasa sumando, así que x va a ser igual a 5, y en este caso lo que nos queda es lo que está sumando pasa restando,
y nos quedaría el 4x igual a menos 3. Entonces, para despejar x, lo que hacemos es, este 4 que está multiplicando pasa dividiendo y x es igual a menos 3 cuartos. Y en este no se lo puso, es x igual a 5, ¿sí? Bien. Puede ser que, como conocemos, no es fácil despejar x en una ecuación de segundo grado, ¿sí? Por eso puede ser que nos pasen los casos anteriores o bien que nos aparezcan los tres términos de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces, la fórmula general que para encontrar las soluciones de una ecuación de segundo grado, cuando tenemos los tres términos, se llama Bhaskara y se calcula con esta fórmula, ¿sí? En donde yo voy a encontrar este x1 y x2 calculando menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2, ¿sí? Ese doble signo que después procede la raíz es lo que nos dice que puede haber dos soluciones, ¿sí? Entonces, una solución nos va a dar cuando tengamos esta siguiente fórmula, ¿sí? En donde menos b, x1 va a ser igual a menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos a por c, todo dividido 2 por a, y para x2 vamos a utilizar el menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a, ¿sí? ¿Qué pasa cuando usamos Bhaskara o cuando tenemos los tres términos? En realidad, cuando tenemos una ecuación de segundo grado, puede ser que nos dé que haya una única solución o ninguna, ¿sí? Perdón, puede reducirse a que, sí, a que tanto el valor de x1 y x2 sean iguales o que sean distintos, o bien no encontrar ninguno de los dos. ¿Qué usamos? ¿Cómo determinamos el número de soluciones de una ecuación de segundo grado? Utilizando la siguiente expresión que se le llama discriminante, ¿sí? El discriminante de una ecuación. Entonces, el discriminante, para calcular el discriminante, lo que tenemos que hacer es calcular b al cuadrado menos 4 por a por c, que esta expresión es la que estaba sobre la raíz, ¿sí? Debajo de la raíz de la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Cuando nosotros cuando el valor del discriminante sea mayor a 0, la ecuación va a tener dos soluciones reales, ¿sí? Cuando el discriminante sea igual a 0, va a tener una única solución, ¿sí? Y cuando el discriminante sea menor que 0, no tiene solución real, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Tenemos, en este caso, la ecuación x al cuadrado menos 5x más 6, ¿sí? Mi término a, mi término cuadrático es 1, mi término lineal es menos 5 y mi término independiente es 6, ¿sí? Lo que hago es ver qué raíces tiene esta ecuación. Utilizo la fórmula de Bhaskara, reemplazo cada valor, ¿sí? Y me queda que como solución yo tengo 3 y 2, ¿sí? Pero yo puedo, antes de aplicar la fórmula de Bhaskara,
puedo aplicar lo que se llama discriminante, en el cual me dice que el discriminante es raíz de 25, perdón, el discriminante es 25 menos 4, ¿sí? Que el resultado es 1. En estos tres casos, me voy a ubicar en el primero, ¿sí? El discriminante es mayor a 0, lo que nos quiere decir es que esta ecuación tiene dos soluciones. En este caso son 3 y 2, ¿sí? Ahora bien, en el ejemplo que sigue tenemos la ecuación 9x al cuadrado más 6x más 1, donde 9 es el término cuadrático, 6 es el término lineal y 1 es el término independiente. Lo reemplazo en la ecuación y obtengo como solución el menos 1/3, ¿sí? En este caso, el discriminante es 36 menos 36, es decir, que lo ubicaría en el segundo caso, en donde el discriminante es igual a 0. Es decir, que la ecuación tiene una sola solución, ¿sí? Y el tercer caso usamos esta tercera ecuación, en donde el término cuadrático es 5, el término lineal es menos 7 y el término independiente es 3. Al calcular el determinante, ¿sí? Me da menos 11, ¿sí? Al ser negativo, me dice que no tiene sentido, que no tiene una solución real, ¿sí? Bien. Por último, los ejercicios que se pueden hacer son del práctico, son los que están desde la página 1 hasta la página 4, inclusive el problema 8. Sí, Bau, no sé en qué grupo estás de los prácticos. Si no, nos decís, o vale si querés mandarle por chat los prácticos. Los adjunto. Bien. Adjunto los dos, el TPE y el de teórico. Bien. Bien, profe.